Muchos de ustedes no están fracasando por falta de oportunidades, están fracasando por exceso de excusas. Recuerdo una vez, viendo a dos personas con exactamente los mismos recursos, uno avanzaba, el otro se quejaba. La diferencia no era dinero ni educación, era disciplina, y eso duele aceptarlo, porque significa que no es el sistema, no es tu familia, no es tu país, eres tú. Y mientras sigas esperando condiciones perfectas, tu vida seguirá en pausa. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte, porque solo el que se incomoda cambia. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero no quiere aceptar la parte más incómoda del proceso, reconocer que en gran medida está donde está por las decisiones que ha tomado. Y eso no es un ataque, es una liberación. Porque si tu vida depende de factores externos, entonces no tienes control. Pero si depende de ti, entonces tienes poder. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas completamente distintas. Por un lado, una mentalidad donde se repetía constantemente que no se puede, que el sistema está en contra, que las oportunidades son para otros. Por otro lado, una mentalidad donde, aunque las condiciones no eran perfectas, las personas avanzaban sin tanto ruido, sin tantas excusas. Y me hice una pregunta que me cambió. ¿Por qué unos con menos logran más? La respuesta fue incómoda. No era falta de oportunidades, era falta de responsabilidad. Porque es muy fácil decir no tengo dinero, pero más difícil es preguntarte qué estoy haciendo para generarlo. Es fácil culpar a la educación, pero más difícil es reconocer que hoy tienes acceso a más información que nunca y aún así no la aplicas. Es fácil decir nadie me ayudó, pero más difícil es aceptar que tal vez estás esperando ayuda en lugar de volverte útil. La responsabilidad total no significa que todo lo que te pasó fue tu culpa. Significa que a partir de hoy, todo lo que pase es tu decisión y eso cambia completamente la forma en que piensas. Dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a trabajar con lo que tienes. Dejas de justificarte y comienzas a exigirte. Cuando alguien realmente asume responsabilidad, su lenguaje cambia. Ya no dice no puedo, dice ¿cómo puedo? Ya no dice no tengo tiempo, dice voy a hacer tiempo. Ya no dice es difícil, dice voy a aprender cómo hacerlo. Y ese cambio de lenguaje no es superficial, es mental. Es el inicio de una transformación. He visto personas con mucho talento quedarse estancadas porque siempre tenían una razón para no avanzar. Y también he visto personas sin grandes ventajas construir cosas extraordinarias porque decidieron dejar de justificarse. No eran más inteligentes, no tenían mejores contactos, simplemente asumieron el control. Y aquí hay algo que pocos entienden. Asumir responsabilidad no es pesado, es liberador. Porque en el momento en que dejas de culpar, dejas de depender. Y cuando dejas de depender, empiezas a construir. Tal vez hoy no tienes los resultados que quieres. Perfecto. Esa es la realidad. Pero la pregunta importante no es ¿por qué estás ahí? Es ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Porque mientras sigas mirando hacia afuera, tu vida no va a cambiar. Pero el día que mires hacia adentro, todo empieza a moverse. Porque al final, nadie vendrá a rescatarte. Y eso es exactamente lo que te hace libre. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para empezar, pero ahí está el error. La motivación es emocional y las emociones son inestables. Un día te sientes con energía, al siguiente no quieres hacer nada. Si tu progreso depende de cómo te sientes, entonces tu vida va a avanzar en pausa y retroceso constantemente. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas ideas, muchas ganas de cambiar, pero dependía completamente de mi estado de ánimo. Si amanecía con motivación, hacía cosas. Si no, lo posponía. Y lo que descubrí fue duro. No estaba construyendo nada, solo estaba reaccionando a mis emociones. Ese patrón es más común de lo que parece. Personas con talento, con sueños grandes, pero sin resultados porque solo actúan cuando tienen ganas. La disciplina funciona diferente. La disciplina no pregunta cómo te sientes, te recuerda lo que decidiste. Es un acuerdo contigo mismo. Es levantarte cuando no quieres, estudiar cuando estás cansado, trabajar cuando nadie te está mirando. No es cómodo, pero es efectivo. He visto personas que no eran las más inteligentes ni las más talentosas, pero tenían una característica que lo cambiaba todo. Eran consistentes. Hacían lo mismo todos los días.
sin hacer ruido, sin buscar aprobación. Mientras otros comenzaban con intensidad y se detenían a mitad del camino, ellos avanzaban poco a poco, pero sin parar. Y con el tiempo, esa constancia los colocaba muy por delante. La disciplina tiene algo poderoso que muchos subestiman. Crea resultados acumulativos. Leer 10 páginas al día parece poco, pero en un año son miles de páginas. Mejorar una habilidad 1 hora diaria parece insignificante, pero en unos años te convierte en alguien completamente diferente. El problema es que la mayoría quiere resultados inmediatos y como no los ve rápido, abandona. También entendí que la disciplina fortalece algo interno. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso sin ganas, estás construyendo confianza en ti mismo. Y esa confianza no viene de palabras, viene de acciones repetidas. Empiezas a darte cuenta de que puedes depender de ti y eso cambia la forma en que enfrentas la vida. Muchos dicen, es que no tengo motivación, pero en realidad lo que falta es estructura. No tienes hábitos claros, no tienes horarios definidos, no tienes un sistema que te obligue a avanzar. La disciplina no nace de la inspiración. Se construye con decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Y aquí hay algo que pocos aceptan. La motivación puede iniciar el camino, pero nunca lo sostiene. Cuando los resultados tardan, cuando aparecen los problemas, cuando nadie aplaude, lo único que queda es la disciplina. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás desaparece. Entonces deja de esperar sentirte listo, deja de esperar ese momento perfecto, porque no va a llegar. Empieza a actuar con lo que tienes como estás hoy, porque al final no es el más motivado el que llega más lejos, es el más disciplinado. Vivimos en una época donde aprender es más fácil que nunca, pero también donde engañarse es más fácil que nunca. Hoy puedes ver cientos de videos, leer libros, escuchar consejos y aún así no avanzar nada. ¿Por qué? Porque aprender sin aplicar crea una falsa sensación de progreso. Sientes que estás creciendo, pero en realidad sigues en el mismo lugar. Recuerdo una etapa en la que consumía contenido constantemente. Libros, conferencias, ideas sobre negocios, dinero, disciplina. Sabía mucho en teoría. Podía explicarlo, podía repetirlo, incluso podía aconsejar a otros. Pero cuando miraba mis resultados, no había cambio real. Y ahí entendí algo incómodo. No estaba aprendiendo, me estaba entreteniendo. Porque el conocimiento solo tiene valor cuando se pone a prueba. Cuando sales al mundo real y descubres que las cosas no funcionan exactamente como en el papel, cuando intentas vender algo y te dicen que no, cuando comienzas un proyecto y te das cuenta de que no es tan fácil como pensabas, ahí es donde realmente empieza el aprendizaje. He visto personas que saben todo sobre negocios, pero nunca han vendido nada. Personas que entienden perfectamente cómo invertir, pero nunca han puesto dinero en riesgo. Personas que hablan de disciplina, pero no pueden mantener un hábito durante una semana. Y no es falta de inteligencia, es falta de acción. El problema es que actuar incomoda. Aplicar lo que sabes te expone al error, al rechazo, al fracaso. Y muchas personas prefieren quedarse en la teoría porque ahí se sienten seguras. Pero esa seguridad tiene un precio muy alto, el estancamiento. Cuando decides aplicar, todo cambia. Ya no se trata de tener la información perfecta. Se trata de probar con lo que sabes. ¿Cometes errores? Sí. Pero cada error te enseña algo que ningún libro puede darte. Aprendes cómo reaccionan las personas, cómo se comporta el mercado, cómo manejar la presión. Ese tipo de aprendizaje es real, es profundo, es transformador. Recuerdo la primera vez que intenté llevar una idea a la práctica. No salió como esperaba. Me equivoqué en muchas cosas, pero esa experiencia me enseñó más que todo lo que había estudiado antes, porque entendí algo clave. El conocimiento sin acción no tiene peso. Además, aplicar lo que aprendes construye criterio. Empiezas a diferenciar lo que funciona de lo que no, dejas de depender tanto de la opinión de otros y comienzas a confiar en tu propia experiencia. Y esa confianza te permite tomar decisiones más rápidas y más acertadas. La mayoría espera sentirse completamente preparada antes de empezar, pero esa preparación nunca llega. Siempre habrá algo más que aprender. Por eso
Los que avanzan no son los que saben más, son los que actúan antes. Así que deja de acumular información como si eso fuera suficiente. Lo que sabes no define tu vida, lo que haces con lo que sabes sí. Porque al final, aprender sin aplicar no es progreso, es solo una ilusión cómoda que te mantiene exactamente donde estás. La mayoría de las personas dice que quiere ganar más dinero, pero no se da cuenta de que está desperdiciando lo único que realmente puede convertir en dinero, su tiempo. El dinero puede recuperarse, puede multiplicarse, incluso puede perderse y volver a ganarse, pero el tiempo no. Cada día que pasa, no vuelve. Y esa es una verdad que muchos entienden demasiado tarde. Recuerdo una etapa en la que no valoraba mi tiempo. Pensaba que siempre habría más adelante, más oportunidades, más momentos para empezar. Pasaba horas en cosas que no aportaban nada. Distracciones, conversaciones vacías, entretenimiento sin medida. Y no parecía grave hasta que miré hacia atrás y me di cuenta de cuánto había perdido. Porque el problema no es un día perdido. El problema es cuando ese día se convierte en semanas, luego en meses, luego en años. Y cuando finalmente quieres resultados diferentes, te das cuenta de que no construiste nada porque nunca invertiste tu tiempo correctamente. Las personas que construyen riqueza entienden esto antes que la mayoría. No porque sean más inteligentes, sino porque empiezan a observar cómo usan sus días. Se hacen preguntas incómodas. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a donde quiero estar? ¿Esto aporta valor a mi futuro o solo me está entreteniendo en el presente? Y no se trata de volverse obsesivo ni de eliminar todo descanso. Se trata de ser consciente. Porque descansar también es una inversión cuando te permite rendir mejor. Pero hay una gran diferencia entre descansar con intención y escapar constantemente de la realidad. He visto personas que dicen que no tienen oportunidades, pero cuando analizas su día, encuentras horas desperdiciadas en cosas que no aportan nada. Y también he visto personas con menos recursos, pero con una mentalidad distinta. Aprovechan pequeños espacios de tiempo para aprender, para mejorar, para avanzar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, con el tiempo se vuelve enorme. El tiempo bien invertido tiene un efecto acumulativo. Una hora diaria dedicada a mejorar una habilidad puede cambiar completamente tu nivel en unos meses. Un pequeño proyecto trabajado constantemente puede convertirse en algo grande con el tiempo. Pero eso solo ocurre cuando entiendes que cada día cuenta. También cambia la forma en que tomas decisiones. Ya no solo piensas en cuánto cuesta algo en dinero, sino cuánto cuesta en tiempo. Porque hay actividades que parecen inofensivas, pero consumen horas que nunca regresan. Y esas horas, bien utilizadas, podrían acercarte mucho más a tus objetivos. Cuando empiezas a valorar tu tiempo, también empiezas a valorarte a ti. Dejas de regalar tu energía en cosas que no suman. Dejas de decir sí a todo. Comienzas a proteger tu enfoque y eso te vuelve más efectivo, más claro, más intencional. No necesitas tener más tiempo que otros. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia está en cómo las usas. Y esa diferencia, repetida día tras día, es la que construye o destruye tu futuro. Porque al final, no es el dinero el que define tu vida, es cómo decides invertir tu tiempo. Muchas personas miran el éxito de otros y dicen tuvo suerte. Es una frase cómoda porque protege el ego. Si todo depende de la suerte, entonces no hay responsabilidad. Pero cuando observas más de cerca te das cuenta de algo diferente. Lo que la mayoría llama suerte, en realidad es preparación encontrándose con una oportunidad. Recuerdo haber visto a personas que de un momento a otro parecían avanzar muy rápido. Conseguían una oportunidad, un trabajo, un proyecto importante y todos alrededor decían qué suerte tuvo. Pero lo que no se veía eran los años anteriores, las horas de práctica, el aprendizaje silencioso, los intentos fallidos, las habilidades que desarrollaron cuando nadie estaba mirando, porque la oportunidad puede aparecer para muchos, pero solo algunos están listos para aprovecharla. He visto casos muy claros. Personas que reciben una gran oportunidad y la pierden porque no estaban preparadas. No tenían las habilidades, no tenían la disciplina, no tenían la mentalidad para sostenerla. Y también he visto personas que cuando se les presenta una pequeña posibilidad, la convierten en algo grande.
La diferencia no fue la oportunidad, fue la preparación. El problema es que la preparación no es visible ni inmediata. Nadie aplaude cuando estás aprendiendo solo, cuando estás practicando, cuando estás mejorando poco a poco. Es un proceso silencioso y como no hay resultados rápidos, muchos abandonan. Prefieren esperar el momento perfecto en lugar de construir la capacidad para aprovecharlo. Recuerdo una etapa en la que quería resultados rápidos. Quería que las cosas pasaran ya, pero no estaba preparado. No tenía el nivel, no tenía la experiencia. Y aunque hubiera llegado una gran oportunidad en ese momento, probablemente la habría desperdiciado. Con el tiempo entendí que primero debía convertirme en la persona capaz de sostener ese resultado. La preparación es una decisión diaria. Es elegir aprender cuando no es obligatorio. Es practicar cuando nadie te lo exige. Es mejorar una habilidad sin saber exactamente cuándo la vas a usar. Es construir algo sin garantía inmediata de resultado. Y aquí está lo importante, la preparación crea confianza. Cuando sabes que has trabajado, que has invertido tiempo en mejorar, que has desarrollado habilidades reales, dejas de depender tanto de la suerte, empiezas a confiar en tu capacidad de responder cuando aparece una oportunidad. Además, la preparación te permite ver oportunidades que otros no ven. Porque cuando desarrollas criterio, cuando entiendes cómo funcionan las cosas, puedes identificar posibilidades donde otros solo ven problemas o situaciones comunes. La mayoría espera que algo externo cambie su vida. Pero los que avanzan entienden que el cambio empieza antes, en lo que hacen cuando nadie los está viendo. Y cuando finalmente aparece la oportunidad, no dudan, no improvisan, actúan. Así que deja de esperar que la suerte te encuentre sin estar listo. Empieza a construir hoy la versión de ti que puede aprovechar cualquier oportunidad. Porque al final, la suerte no es lo que cambia tu vida. Es la preparación la que te permite cambiarla cuando llega el momento. La mayoría de las personas vive limitada por lo que creen posible. Observan su entorno, comparan con lo que tienen y ajustan sus metas a lo que parece alcanzable. Pero ese es el problema. Muchas veces esos límites no existen en la realidad, solo en la mente. Y mientras pienses pequeño, tu mundo seguirá siendo pequeño. Recuerdo cuando empecé a construir proyectos propios, mis recursos eran mínimos, mis contactos eran casi nulos y mi experiencia limitada podía haberme conformado con metas modestas, con resultados alcanzables, pero algo dentro de mí decía que podía más. Fue en ese momento que entendí que todo progreso real comienza con la manera en que piensas. Pensar en grande no significa ignorar la realidad ni vivir en fantasías. Significa permitirte explorar posibilidades que otros descartan automáticamente. Significa imaginar soluciones que todavía no existen, visualizar resultados que hoy parecen lejanos y actuar como si fueran alcanzables. Cuando empiezas a pensar en grande, tu forma de actuar cambia. Comienzas a buscar caminos, a aprender habilidades nuevas, a rodearte de personas que puedan elevar tu nivel. La mente que se abre a posibilidades grandes empieza a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. He visto muchas personas con talento quedarse atrapadas en su zona de confort porque solo se atreven a pensar en lo que parece seguro. Mientras tanto, quienes piensan en grande no tienen miedo de arriesgar, de probar, de construir algo que al principio parece imposible. Esa mentalidad permite que problemas que otros consideran barreras se conviertan en escalones. Lo que otros ven como un obstáculo, ellos lo ven como una oportunidad de crecimiento. Además, pensar en grande cambia la escala de tus objetivos. Ya no se trata solo de sobrevivir o de alcanzar metas pequeñas y cómodas. Se trata de crear algo que genere valor real, que impacte a más personas, que deje una huella. Y cuando empiezas a actuar desde esa mentalidad, las decisiones cotidianas se alinean automáticamente. Inviertes más tiempo en aprender, en practicar, en construir, porque sabes que cada acción contribuye a un resultado mayor. Recuerdo un proyecto que parecía imposible al principio. Las personas a mi alrededor me decían que era demasiado grande para mis recursos, que debía bajar mis expectativas, pero decidí seguir adelante, pensando en grande. Tuve que aprender habilidades nuevas, tomar decisiones difíciles y enfrentar desafíos que nunca había imaginado. Pero cada paso me acercaba a algo que al inicio parecía inalcanzable. Lo que comenzó como un sueño grande se convirtió en realidad gracias a esa mentalidad. La verdad es que la mayoría fracasa no porque no tenga ideas,
oportunidades o talento, fracasa, porque sus metas son demasiado pequeñas. Mientras pienses limitado, actuarás limitado. Mientras te conformes con poco, recibirás poco. Pensar en grande rompe esos límites invisibles que tú mismo te has impuesto y abre caminos que otros ni siquiera se atreven a imaginar, porque al final no es la suerte, ni los recursos, ni el talento lo que determina hasta dónde puedes llegar, es tu capacidad de imaginar sin límites y actuar como si fuera posible. Muchas personas piensan que el dinero llega por suerte, por contactos o por encontrar la oportunidad perfecta. Pero la verdad es más simple y mucho más poderosa. Tu valor en el mercado no lo define nadie más, lo defines tú con las habilidades que desarrollas. Cuanto más capaz eres de resolver problemas importantes, más valioso te vuelves y más oportunidades comienzan a aparecer. Recuerdo mis primeros intentos en negocios y proyectos propios. Tenía entusiasmo, tenía ideas, pero carecía de habilidades concretas. Traté de vender, de negociar, de liderar equipos y fracasé varias veces. Al principio me sentí frustrado, pensando que la suerte no estaba de mi lado, pero con el tiempo entendí que no era la suerte lo que faltaba, era capacidad. No podía ofrecer verdadero valor porque aún no sabía cómo. Cada intento fallido se convirtió en una lección. ¿Qué aprender? ¿Qué practicar? ¿Qué mejorar? El mercado recompensa a quien puede crear soluciones. Si sabes algo que pocas personas saben, si puedes hacer algo que pocos pueden hacer, entonces tu tiempo, tu esfuerzo y tu presencia se vuelven valiosos. Aprender habilidades no es un lujo, es una inversión directa en tu independencia y en tu capacidad de generar ingresos. He visto personas con gran educación quedarse atrapadas porque no tenían habilidades que realmente resolvieran problemas reales. Por otro lado, personas sin títulos brillantes, pero con habilidades demandadas, logran resultados extraordinarios. La diferencia siempre está en lo que saben hacer y cómo aplican ese conocimiento. Y no se trata de acumular conocimientos de forma superficial. Una habilidad tiene valor cuando la dominas lo suficiente para producir resultados. Por eso, aprender teoría es solo el primer paso. Aplicar lo aprendido, practicar, experimentar, resolver problemas reales, eso es lo que transforma conocimiento en capacidad y capacidad en valor. Por ejemplo, aprender a vender un producto no es solo leer sobre ventas, es enfrentar objeciones, entender al cliente, ajustar tu estrategia, hasta que puedas cerrar negocios de manera consistente. Eso te hace valioso para el mercado. Además, desarrollar habilidades también te da libertad. Cuando tienes capacidad real, no dependes de un solo empleo, de un solo proyecto o de la aprobación de otros. Puedes crear oportunidades, iniciar proyectos propios, ofrecer soluciones a diferentes personas o empresas. Cuanto más competente te vuelves, más opciones aparecen y más control tienes sobre tu futuro. Otro punto importante es que las habilidades son acumulativas. Cada nueva habilidad que aprendes se suma a las anteriores y multiplica tu potencial. Una persona que entiende negocios y sabe negociar, liderar equipos y resolver problemas técnicos tiene un valor que crece exponencialmente. Mientras muchos permanecen con lo mismo durante años, la persona que invierte constantemente en mejorar su capacidad se vuelve indispensable. La mayoría de la gente busca oportunidades esperando que aparezca la chance perfecta. Los que se vuelven exitosos saben que la oportunidad siempre sigue al valor. Cuanto más valioso te vuelves, más oportunidades te buscan a ti. Porque al final, no es el dinero lo que determina tu éxito, es tu capacidad de aportar valor a través de habilidades concretas, y esas habilidades siempre serán la moneda más poderosa en cualquier mercado. Muchas personas piensan que el éxito depende únicamente de sus habilidades, ideas o esfuerzo, pero hay algo que influye mucho más de lo que imaginamos: nuestro entorno, las personas con las que pasamos tiempo, los lugares donde estamos, incluso los medios que consumimos, moldean silenciosamente nuestra forma de pensar, nuestras decisiones y nuestra visión del mundo. Si tu entorno limita tu mentalidad, tus resultados también estarán limitados, aunque tengas talento o conocimiento. Recuerdo cuando empecé a rodearme de personas que pensaban de manera limitada, muchos
Amigos y colegas solo hablaban de problemas, de excusas, de lo difícil que era avanzar. Yo también estaba atrapado en ese ciclo, y aunque trabajaba, sentía que mis progresos eran lentos. Fue entonces cuando decidí cambiar mi entorno. Comencé a buscar personas que tuvieran una mentalidad de crecimiento, gente que actuara, que aprendiera constantemente, que buscara soluciones y oportunidades. La diferencia fue inmediata. Las conversaciones dejaron de centrarse en lo imposible y comenzaron a abrir la mente a posibilidades. El entorno adecuado no solo inspira, también enseña. Al observar a personas exitosas, aprendes cómo toman decisiones, cómo manejan problemas, cómo enfrentan desafíos y cómo aprovechan oportunidades. Es un aprendizaje constante que va más allá de los libros y cursos, porque se trata de ver la acción en tiempo real. Por ejemplo, cuando trabajé con mentores y colegas con experiencia, noté cómo estructuraban su día, cómo priorizaban sus proyectos y cómo manejaban el fracaso. Cada detalle se quedó en mi mente y transformó mi manera de actuar. Además, un buen entorno genera responsabilidad. Cuando te rodeas de personas que valoran la disciplina, la acción y el progreso, sientes la presión positiva de mantener tu propio nivel. No es competencia, es un estímulo natural para mejorar. Al mismo tiempo, reduce la influencia de personas que podrían frenar tu crecimiento con pensamientos negativos o hábitos improductivos. También descubrí que nuestro entorno afecta nuestras creencias sobre lo que es posible. Si estás rodeado de personas que piensan en pequeño, tu mente adopta esos límites sin darte cuenta. Por el contrario, cuando tu círculo piensa en grande, analiza problemas complejos y busca soluciones innovadoras, tu propia mente comienza a expandirse. Empiezas a considerar metas más ambiciosas, a actuar con mayor confianza y a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Cambiar de entorno no significa abandonar a todos los que conoces, ni ser arrogante. Se trata de ser consciente de la influencia que las personas y situaciones tienen sobre ti y elegir activamente a quién y qué dejas que afecte tu mente. Al cuidar tu entorno, proteges tu enfoque, aceleras tu aprendizaje y potencias tu crecimiento. Al final, la verdad es clara. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir en qué ambientes pasamos nuestro tiempo y con quién compartimos nuestra energía. Cuando tu entorno eleva tu mentalidad, tus decisiones se vuelven más inteligentes, tus acciones más efectivas y tus oportunidades más abundantes. Porque al final, no es solo lo que aprendes ni lo que haces. Es con quién y en qué entorno eliges crecer, lo que define hasta dónde puedes llegar. Muchas personas viven con miedo al fracaso. Evitan tomar decisiones importantes, posponen proyectos y se quedan en su zona de comodidad porque temen equivocarse. Pero el problema no es el fracaso. El verdadero obstáculo es no actuar. He aprendido que quedarse quieto por miedo a fallar es la manera más rápida de quedarse atrás en la vida. Recuerdo cuando empecé a emprender, tenía muchas ideas, mucho entusiasmo, pero también miedo. Me decía a mí mismo que debía esperar el momento perfecto, que necesitaba más conocimientos, más dinero, más contactos. Pasaron semanas, luego meses, y me di cuenta de algo muy duro. Mientras esperaba que todo fuera perfecto, no avanzaba nada. Cada día que no actuaba era un día perdido que nadie podía devolverme. Ahí comprendí que el fracaso nunca sería tan costoso como la inacción. El fracaso, cuando se enfrenta con la mentalidad correcta, es una de las herramientas más poderosas de aprendizaje. Cada error te da información que ningún libro o teoría puede ofrecerte. Aprendes qué funciona y qué no, cómo reaccionan las personas, cómo manejar situaciones difíciles. Por ejemplo, mis primeros intentos de negocios fracasaron. Perdí dinero, enfrenté rechazos y cometí errores que me hicieron sentir frustrado. Pero cada uno de esos fracasos me enseñó algo crucial. Cómo tomar mejores decisiones la próxima vez, cómo anticipar problemas y cómo fortalecer mi disciplina. Sin esos fracasos, mi aprendizaje habría sido superficial. El problema es que muchas personas confunden fracaso con derrota permanente. Temen al rechazo, al error, a ser juzgados, y eso los paraliza. No intentan, no prueban, no arriesgan, y mientras no actúan, la vida sigue, las oportunidades pasan y otros avanzan. La inacción crea arrepentimiento y estancamiento, mientras que el fracaso solo es un paso
en el camino hacia el progreso. También descubrí que actuar a pesar del miedo fortalece la confianza y la resiliencia. Cada vez que tomas una decisión, incluso si no sale como esperabas, tu mente se entrena para enfrentar desafíos mayores. Aprendes a adaptarte, a ajustar tu estrategia, a perseverar. Esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier seguridad temporal que pueda ofrecer la comodidad. Por eso, los que construyen riqueza y éxito no esperan condiciones perfectas. No se detienen por miedo a equivocarse. Actúan, prueban, fallan, ajustan y continúan. Incluso los pequeños pasos cuentan. Lo importante es moverse hacia adelante, porque la acción genera experiencia y resultados, mientras que la inacción solo genera dudas y estancamiento. He visto a muchas personas talentosas quedarse atrás por no atreverse a actuar. Y he visto a personas promedio avanzar de manera impresionante simplemente porque estaban dispuestas a intentarlo, aprender y mejorar con cada intento. Esa diferencia es la que separa a los que alcanzan sus metas de los que se quedan soñando. Porque al final no es el fracaso lo que define tu vida, es la decisión de actuar una y otra vez, a pesar del miedo, la que determina hasta dónde puedes llegar. Muchas personas buscan el éxito afuera, buscan oportunidades, buscan fórmulas, buscan dinero o conexiones que los lleven a donde quieren estar. Pero la verdad que pocos entienden es que el verdadero secreto del éxito no está afuera, está dentro. Todo comienza con la transformación personal. Antes de poder crear riqueza, liderar proyectos grandes o generar impacto real, primero debemos cambiar quiénes somos. Recuerdo mis primeros años intentando crecer profesionalmente. Leía libros, tomaba cursos, buscaba oportunidades, pero sentía que algo faltaba. Aunque aprendía estrategias, consejos y teorías, mis resultados no eran consistentes. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. No podía cambiar mi vida sin cambiar primero mi manera de pensar y de actuar. La transformación interna era la base que sostenía todo lo demás. Transformarse personalmente significa asumir la responsabilidad de tu mentalidad, tus hábitos y tu enfoque. Significa dejar de culpar a las circunstancias, a otros o a la mala suerte por lo que no tienes. Significa entrenar tu disciplina, tu paciencia y tu resiliencia para poder actuar de manera constante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Por ejemplo, al principio era impulsivo, tomaba decisiones sin reflexión y esperaba resultados inmediatos. Aprender a pausar, a analizar y a actuar con intención cambió completamente mi manera de avanzar en la vida y en los negocios. La transformación también implica desarrollar habilidades y capacidades internas que te hagan más valioso y efectivo. No basta con saber qué hacer. Es necesario convertirse en la persona capaz de sostener el resultado que deseas. Cuando transformas tu mente, tu enfoque y tu disciplina, comienzas a tomar decisiones más inteligentes, a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas y a actuar con claridad y confianza. Otro aspecto importante es que la transformación personal altera cómo enfrentas los fracasos y desafíos. Antes veía los errores como derrotas. Con el tiempo aprendí a verlos como información y oportunidades de crecimiento. Cambiar tu perspectiva interna te permite responder a los problemas con creatividad, perseverancia y determinación en lugar de detenerte por miedo o frustración. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso diario, silencioso, que se construye paso a paso. Cada libro que lees, cada hábito que mejoras, cada decisión consciente que tomas, es una inversión en la persona que estás llegando a ser. Al principio puede parecer lento o invisible, pero con el tiempo esta evolución interna se refleja en resultados tangibles, relaciones más fuertes, oportunidades que antes parecían imposibles y éxito sostenible. He visto personas talentosas, con grandes ideas, que nunca alcanzaron su potencial porque no transformaron primero su interior. Y he visto personas con recursos limitados lograr cosas extraordinarias porque invirtieron primero en su crecimiento interno. Esa diferencia es la clave que pocos reconocen. Porque al final no son las oportunidades externas
ni el dinero, ni los contactos. Lo que garantiza tu éxito es la transformación personal, la persona en la que te conviertes, lo que abre el camino hacia todo lo que deseas. Ahora quiero que recuerdes algo muy importante. Todos los secretos que hemos hablado hoy, desde asumir responsabilidad total hasta invertir tu tiempo con intención, desde actuar pese al miedo hasta transformar tu interior, no funcionan si no comienzas a aplicarlos tú mismo. No dependen de suerte, de oportunidades externas, ni de que alguien te enseñe el camino. Todo depende de lo que decidas hacer desde este momento. Imagina por un instante tu vida dentro de un año. Si no cambias nada, si sigues haciendo lo mismo, la mayoría de las cosas seguirán igual. Pero si aplicas siquiera uno de estos principios con constancia, algo comenzará a moverse. Un hábito, una decisión, una acción diaria puede ser el inicio de un efecto acumulativo enorme. El progreso que hoy parece pequeño se convertirá en grandes resultados mañana. No se trata de perfección. Se trata de empezar, aprender en el camino y no detenerse. Se trata de ser una persona que actúa, que aprende, que se transforma y que no permite que el miedo, la duda o la excusa dicten su vida. Cada elección que haces hoy moldea tu futuro. Cada acción, por pequeña que parezca, te acerca a la versión de ti mismo que puede crear valor, generar oportunidades y construir riqueza. Recuerda que la riqueza externa siempre comienza con la riqueza interna. Antes de esperar resultados grandes, primero construye la mente capaz de sostenerlos. Antes de buscar oportunidades perfectas, conviértete en la persona que puede reconocerlas y aprovecharlas. Antes de esperar que el mundo cambie para ti, empieza a cambiar tu forma de pensar, de actuar y de vivir. Todo empieza contigo. Hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de decidir seguir siendo igual o comenzar a transformarte. Porque cuando la transformación personal se convierte en tu prioridad, cuando la disciplina, la acción, el aprendizaje y la visión se combinan, lo que antes parecía imposible comienza a ser inevitable. Y ese, amigos míos, es el verdadero secreto de los millonarios que aprendieron por su cuenta. Sí,